Bueno, creo que es importante la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre todo partiendo de que es el mayor exponente pues, del partido de oposición, en este caso el Partido Demócrata en Estados Unidos. Yo no particularmente no tengo grandes expectativas que las cosas puedan cambiar en el corto plazo. Pero en todo caso, el hecho de informarse adecuadamente de lo que pasa en el país, yo creo que permite tener una visión diferente, pero hay que recordar que en Estados Unidos, pues, el gobierno, una parte es el Congreso, otra parte es el Ejecutivo, son poderes independientes y complementarios. Lo que sí es claro es que los demócratas, aunque quieran impulsar algunos cambios importantes, por ejemplo, algo que es de interés para Honduras, como es el caso migratorio, pues no tienen una mayoría, digamos, en el Senado, y es difícil pasar una legislación que pueda ser una reforma migratoria que realmente cambie el curso de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos y que están siendo impulsadas por el presidente Trump como parte de su agenda política de reelección a la presidencia de los Estados Unidos. Vemos que en Honduras, doctor, después de los señalamientos que se han hecho en una corte federal de Estados Unidos, en Nueva York para ser específicos, la gente está más expectante de lo que puede hacer el gobierno norteamericano con el actual gobernante y todos aquellos que se han visto vinculados con el tema del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué ha estado haciendo el sistema de operación y administración de justicia y la misma ciudadanía sobre estos temas, doctor? Bueno, mire, la ciudadanía creo que de alguna manera se ha manifestado, creo que desde el movimiento de los indignados para acá, creo que muchos de los esfuerzos que se han hecho para combatir la corrupción y la impunidad es el resultado de las acciones ciudadanas. Yo creo que no podemos desconocer eso. Claro, no es suficiente si tenemos un aparato de justicia que no es totalmente independiente y ese es uno de los graves problemas que hay en el país. El combate a la corrupción y el tema de la impunidad es el resultado precisamente de un sistema que no ha funcionado y que no ha dado muestras realmente de actuar cuando debe de actuar. Y frente a esta situación yo creo que hay un momento de cambio, deben actuar en lo que corresponde. Por supuesto, lo que pueda pasar en Honduras es una combinación de factores internos y externos, pero yo creo que mucho de esto depende de lo que pueda pasar en Honduras. Yo creo que es un proceso lento, pero que va en la dirección de que necesariamente creo que la mayoría de la población, y así la puedo percibir, requiere un cambio, digamos, en el país. Eso no tengo ni la menor duda que eso, además de que lo quieren, además es necesario, porque el país ya no puede continuar en la misma situación en que ha venido navegando en el último año. Se les pasó la mano a algunos políticos que se vincularon con el crimen organizado, con el narcotráfico, creyeron en algún momento que el brazo de la justicia no les iba a alcanzar, se ampararon en la impunidad que les genera la justicia nuestra. Pues claro que sí, se ampararon en la impunidad y continúan haciéndolo, ¿no? Si no veamos lo que ha estado sucediendo con este código penal cuestionado por diferentes sectores de la población. ¿Por qué? Porque ahí implícitamente lo que se busca es blindar y evitar las acciones que se deben hacerse para combatir la corrupción. ¿Cuál es el mensaje de eso? De que la clase política y los partidos políticos, no todos, ¿verdad? Ni todos los políticos tampoco, hay que hacer la salvedad, han estado vinculados a la corrupción y han estado vinculados a la narcoactividad, al abuso del poder. Y eso es muy claro y eso es precisamente lo que le ha hecho un gran daño a la democracia hondureña, pero también al país. Y es ahí donde creo necesario entonces que haya una renovación y un cambio en el liderazgo político en Honduras, en todos los partidos políticos me parece necesario. Si es que Honduras va a caminar por un camino seguro, ese tiene que ser uno de los cambios fundamentales. El otro me parece importante es cómo logramos la independencia de los poderes del Estado, llámese Congreso, pero sobre todo del Poder Judicial y del Ministerio Público. Mientras sigan siendo manejados de manera partidaria, no vamos a avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad y en el fortalecimiento de las instituciones. Una de las características principales en lo que hemos tenido no solamente es el deterioro de la clase política, sino que el deterioro de las instituciones públicas y las instituciones democráticas en el país. Hoy más que nunca se hace urgente la necesidad que se articule en una sola fuerza la oposición política. Definitivamente, yo he creído que eso es necesario, independientemente de cualquier diferencias que puedan existir.
Yo creo que es necesario que las fuerzas de oposición, tanto políticas como sociales o ciudadanas, converjan en una agenda común que permita darle una salida al país y además generar una opción de cambio para Honduras. Creo que ninguna fuerza política por sí sola puede, digamos, abrogarse el hecho de que pueden darle una salida a Honduras. No, se necesita una convergencia de diferentes fuerzas políticas como sociales y ciudadanas para generar esa plataforma que permita lo que he estado señalando, el nuevo rumbo que Honduras necesita. Eso es un paso fundamental y tiene que estar plasmado en el Congreso, tiene que estar en los gobiernos municipales, tienen que estar, digamos, en las movilizaciones ciudadanas con un objetivo determinado y con una plataforma de coincidencia. Y eso puede comenzar a generarle mucha expectativa a la población si los que lideran esta oposición política en Honduras deponen sus intereses particulares y piensan en beneficio de la nación. Claro, me parece que sería la mejor señal que los hondureños pueden tener, sobre todo devolver la esperanza y la confianza, porque tenemos una crisis de confianza y de credibilidad en el país. Además, estamos un país demasiado enfrentado y demasiado dividido, y me parece que los esfuerzos unitarios de acción social y política como económica, creo que son necesarios más que en cualquier momento tal vez de nuestra historia. Creo que es el momento para hacerlo, porque eso nos permitirá realmente de que hay fuerzas políticas que ofrecen una posibilidad de salida a la crisis actual que todavía se mantiene y que se ha venido acumulando casi desde el 2009 cuando se dio el golpe de Estado. Esa situación en una década no ha cambiado y más bien se ha profundizado a raíz de los acontecimientos del 2017. Hoy Honduras nuevamente está en la picota mundial, no precisamente por cosas favorables. Un presidente que ha sido señalado por vínculos con el narcotráfico, y eso es del conocimiento de los principales medios de comunicación en todo el mundo. Como hondureño, ¿cómo se siente usted, doctor Arribillaga? Bueno, a mí me duele mucho eso, yo debo decirle, me duele mi país, es nuestro país, y por lo tanto yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esa imagen que Honduras tiene. Yo digo que no nos las merecemos como país, y yo creo que por eso es tan importante la convergencia de diferentes sectores para encontrar la ruta diferente para Honduras. Yo siempre he insistido, creo que también con usted y con aquí en Radio Globo lo hemos discutido, la necesidad de que debemos manejar una transición. Esa transición que nos permita llegar a las elecciones bajo un marco de estabilidad y normalidad y bajo reglas del juego político que permitan que efectivamente entremos en un verdadero proceso de democratización del país, con organismos electorales que garanticen elecciones limpias, confiables y transparentes, que haya reformas, que haya un pronunciamiento sobre el tema de la reelección, que ha sido uno de las causas principales de la crisis que vive la nación. Entonces creo que eso tiene que apuntar ahí, y eso debe estar para mí en un gran acuerdo del país, en el que los diferentes sectores puedan converger sobre cuáles son los puntos necesarios para la transición y para que el próximo gobierno pueda tomar un país con una ruta ya trazada, acordada, consensuada, hacia dónde Honduras debe ir en el futuro más inmediato. Y esa transición tiene que ser obviamente con la salida del actual mandatario. Bueno, creo que eso tiene que ser, estar bajo consideración. El cómo siempre es lo más difícil, ¿verdad? Pero yo creo que varios sectores lo han planteado por diferentes razones. Yo creo que el ejemplo de Puerto Rico es un ejemplo que nos llama la atención, que cuando hay señalamientos muy severos sobre la conducta y el comportamiento de un mandatario, creo que es necesario que un acto también de interés nacional se pueda discutir ese punto a cabalidad, y me parece que pasa necesariamente por ese cambio. Yo creo que el cambio nos va a permitir, yo al menos así lo veo, generar un clima de confianza, que es lo que no existe actualmente en el país, porque nadie quiere sentarse a dialogar con el gobierno. Y entonces eso me parece que no podemos, y eso es necesario hacerlo. Entonces, para poder hacer eso, yo creo que el camino debe estar trazado eso. Y eso va a ir surgiendo en la medida en que la población se movilice, en la medida en que hay un consenso nacional alrededor de que es necesario
para volver el país a la normalidad y la estabilidad. Concluyo con usted agradeciéndole su tiempo que nos ha dispensado este día, doctor. Repercusiones negativas que va a tener el gobierno de Honduras, la sociedad como tal, con estos señalamientos del actual mandatario. Bueno, es que ya eso ya lo tenemos, ¿no? O sea, bueno, y es que no es reciente, sino que ya tenemos desde más de una década de estar con este problema. Creo que se han hecho algunas acciones con la Avenida de la MASIC, la UFESIC, son aspectos positivos que el país ha dado, pero yo creo que se requiere una mayor profundización en eso y pasa para que los diferentes entes del Estado, el Ministerio Público y el Poder Judicial se sumen con verdadera voluntad a combatir la corrupción y la impunidad y que demos una señal de que efectivamente la institucionalidad pública está funcionando en Honduras, porque en este momento no está funcionando, es infuncional totalmente, no solamente en el campo de corrupción e impunidad, en diferentes aspectos que usted lo vea, salud, educación, problema de los recursos naturales, todo esto está ahí. ¿Y qué pasa? Que el país no avanza y vamos de crisis en crisis, en crisis, en crisis. Yo creo que la nación no puede seguir en eso. Nos está costando demasiado. No solamente es la imagen de Honduras, sino que el costo económico, político y social que eso significa. Yo creo que ha llegado el momento del cambio. Ojalá que sea para el mejor interés de Honduras y para las futuras generaciones de Honduras, para que le integremos a las futuras generaciones un país diferente.